Bueno, y en un contexto difícil para los bolsillos, ¿qué pasa con el pago de las expensas? Con el aumento de las expensas, mejor dicho, datos recientes indican que en promedio las de Ciudad de Buenos Aires duplican a la de provincia de Buenos Aires. Está con nosotros Guillermo Lizarrondo, él es abogado especialista en este segmento y nos va a contar justamente qué están observando sobre este tema. Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Hola Rocío, buen día, un gusto. Bueno, esto es así, duplican los valores las expensas en Ciudad de Buenos Aires sobre lo que cuestan en provincia. Sí, exactamente, los valores representativos de las expensas han subido notoriamente en el último tiempo, en los últimos meses, sobre todo si se los compara con los mismos meses del año pasado, ¿sí? Esto genera graves problemas, sobre todo en la relación entre los propios propietarios del consorcio y también genera conflictos en relación a los contratos de los inquilinos con los locadores, ¿no? Los contratos de locación, a ver qué monto de expensa o qué rubro se debe pagar, qué no, esto es ordinario o extraordinario, y eso genera, digamos, conflictos que muchas veces terminan derivando en que tengamos que intervenir nosotros como abogados. Claro. Eh, ¿De dónde sí, salen hay estos algo, datos? ¿Los recaban ustedes? exactamente, lo que tiene, a ver, por un lado lo más importante que tenemos nosotros son los clientes que nos vienen a consultar, ¿sí? Lo que tiene que ver con el aumento en particular, bueno, por supuesto que alguien más especializado en economía podría explicarlo, pero es bastante notorio el hecho de que los aumentos tienen que ver con el aumento de los servicios, el aumento correspondiente a los sueldos de los encargados u otros servicios como el de seguridad, la quita de subsidios con el gas y sobre todo con el agua, han llevado a que los gastos del edificio de la propiedad horizontal, para ser más técnico, vayan subiendo. No tenemos que olvidarnos que todos los edificios que nosotros conocemos, donde vivimos, eventualmente son edificios que están bajo el régimen de una propiedad horizontal, donde tenemos partes privativas, que son propiedad de cada propietario justamente, y partes comunes. Bueno, este edificio está organizado en base a una persona jurídica, que es el consorcio, y que va a estar conformado por los propietarios, y es donde se tienen que ir viendo los gastos que hay que afrontar. Hay gastos obligatorios, gastos que tienen que ver con los servicios del agua, de la luz. Algunos edificios que tienen calefacción central traen aparejado un gasto mayor, sobre todo con respecto a la caldera, y esos gastos generan estos problemas entre propietarios sin entrar en la idea de gastos extraordinarios, por ejemplo, pintar la fachada del edificio, arreglar la vivienda del encargado, condicionarla, que también lleva al conflicto de afrontarlos o no, dado el elevado del monto y la incapacidad de muchos propietarios de poder aportar. No tenemos que olvidar que esto es un fondo común. Si todos no están en condiciones de aportar, el dinero es menor, entonces los gastos que se quieran, los proyectos que se quieran realizar van a estar limitados notoriamente. Claro, es verdad eso. ¿Y están notando que hay morosidad en el pago? Sí, totalmente, totalmente. Tenemos lo mismo, digamos, si no se pueden realizar ciertas cosas extraordinarias, bueno, podrán verse de hacerse después. El problema es la morosidad en los gastos corrientes, ¿sí? En Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos una normativa que regula la actividad de los administradores de consorcios. Ahí esa normativa especifica cómo tiene el administrador que liquidar las expensas, ¿sí? Qué Ujú. rubros tiene que incluir y tiene que separar bien lo que es ordinario y extraordinario. El tema es justamente, como hablábamos, Rocío, cuando no se pueden afrontar los gastos ordinarios. Básicamente no se puede pagar la luz, por ejemplo, no se puede pagar el gas, no se le puede pagar el sueldo del encargado. Esos gastos ordinarios, cuando no se pueden cubrir, generan un problema. Se han buscado soluciones desde lo administrativo, por ejemplo, recaudando un monto a expensa futura, se ha buscado esa solución, pero el verdadero problema está en que si los propietarios no pueden aportar o aportan una parte, entran en morosidad, se genera este problema de un Sí. consorcio, digamos, que no es solvente, por decirlo No, de ni alguna manera. hablar, Guillermo, y el problema me parece mayor, si bien hablamos de presupuestos más chicos, es en los edificios que son más pequeños, ¿no? Y que tal vez no tienen, ¿no? Comodidades como, qué sé yo, gimnasio, parque, todo eso, pero que si un inquilino o un propietario no paga el monto de las expensas,
es un porcentaje tal vez súper alto de los servicios que tiene que pagar. E incluso muchas veces también sucede que no hay una administración, ¿no? Que se maneja entre las mismas personas que viven ahí, más difícil es, porque si no ponen, digamos, el dinero desde los otros bolsillos, ¿de dónde sale, no? Digo, se entra con respecto a los servicios con morosidad. ¿Qué se hace cuando alguien que tiene que pagar las expensas no paga? ¿Qué tanto, viste que está como ese tema, ¿no? Ahí en el imaginario popular, que te pueden sacar el departamento si no pagas las expensas? ¿Eso es así? Bueno, eventualmente sí. Primero, antes que nada, el tema de las expensas, los montos, puede sorprender, pero a veces sucede que un edificio más nuevo, por más que tenga más amenities, piletas, gimnasios, por ahí tiene una expensa menor. Tiene mucho que ver con la cantidad de propietarios del edificio, pero también tiene que ver con que los edificios más viejos por ahí generan más gastos, porque tienen más problemas de humedad, no le dan el ascensor, entonces, o la caldera central, que tiene una caldera vieja y consume más. Entonces, los edificios viejos con menos unidades funcionales suelen tener unas expensas más altas. Luego, respecto a tu consulta en particular, sí, a ver, la ley estipula que las expensas tienen un título de ejecución. Esto significa que ante la morosidad de expensas, generalmente se hace luego de los 2 meses, se lo notifica al propietario, se puede iniciar un juicio ejecutivo. Es un juicio con los plazos mucho más cortos que tienden justamente a ejecutar el título de expensas y a cobrar. Ahora, de ahí a que se ejecute propiamente dicho la unidad funcional para cobrarlo, es decir, rematarla para cobrarse las expensas, bueno, va a variar mucho del monto que se adeude y va a variar mucho también del derecho subjetivo que haya sobre esa unidad, si es la única vivienda, si está afectado a bien de familia. Hay muchas. ¿Y qué pasa si es inquilino el que no paga? También digo, ¿el tema lo tiene el propietario en ese caso? Exacto, a ver, cuando es un inquilino, si estamos hablando de un inquilino bajo un contrato de vivienda, ¿sí? Hay que separarlo de lo que es un contrato de alquiler comercial. Cuando es un inquilino de contrato de vivienda, como te decía, el inquilino va a tener que pagar las expensas ordinarias, los gastos comunes. Cuando no se pagan esos gastos y se empieza a generar mora, el consorcio como persona jurídica, la acción la va a tener contra el propietario. Y eventualmente el propietario, mediante el contrato de locación, tendrá que tener una segunda acción contra el inquilino para que pague. Mi consejo, por supuesto, legal sería al propietario que pague las expensas ordinarias y que luego repita contra el inquilino, porque no le conviene a él tener un juicio por ejecución, por expensas, para luego tratar de ver qué hace con su propio inquilino. La verdad que no sería inteligente. Bueno, este aumento que decís, esta duplicación, ¿no?, en los costos en Ciudad de Buenos Aires, ¿con qué tiene que ver particularmente? El aumento de los servicios mayor, digo, ¿qué ven? Sí, exactamente. Sobre todo el aumento va a tiene que ver con los servicios y con los servicios propiamente dicho que tenga cada edificio. Y sobre todo también tenemos que pensar que los edificios cuentan con servicios de electricistas, de plomería, los que reparan ascensores, el encargado del edificio. Hay muchos que cuentan con un servicio de seguridad o estos nuevos sistemas que tienen una pantalla en la entrada. Todos estos detalles, todos estos rubros fueron aumentando en consecuencia del aumento de los propios productos y servicios generales de la economía argentina. Es decir, si aumenta el pan, bueno, el sueldo del encargado también va a aumentar, el del plomero, y ni hablar si aumenta el gas. También tenemos que entender que estamos entrando en lo que es el invierno y eso va a generar un consumo mayor de gas, sobre todo, o de electricidad si tenemos digamos, calefacción eléctrica, y eso va a repercutir totalmente en las expensas ordinarias, ¿sí? Hay que prepararse para esta cuestión. Luego, lo mismo, cuando un consorcio no es solvente, cuando un consorcio no tiene los recursos necesarios, entra un poco a hacer malabares el administrador para poder llegar a cumplir por lo menos los servicios mínimos viables. Es tan complicado, es una situación complicada, sobre todo cuando hay consorcios que no pueden aportar un mínimo para subsistir en este sistema, ¿no? Es bastante complicado. Bueno, vamos a ver qué pasa con este tema, sobre todo con lo que decías, ¿no? Llega el frío, allí se van a incrementar los costos de la energía, a ver qué pasa también con la morosidad e incluso con lo que tengan que pagar. Guillermo, te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído este tema. Bueno, Rocío, muchas gracias a vos, que estés bien. Igualmente.